Vamos a darle lectura a la primera aliyá, a la segunda aliyá de la parashá Tazria, que dice: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hija o por hijo, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para el que diera a luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. Esta porción parte de que cuando los días de su purificación fueren cumplidos, para eso es necesario hacer una pequeña lectura de la aliyá número 1. Sé que cada uno hizo su tarea en la semana, estudiando la porción del Eterno. También estuvieron conectados en el estudio de la mañana. Y no solamente en este año, sino que también el año pasado nuestro pastor nos habló sobre este tema y hemos tenido práctica, por decirlo así, en ese sentido. Como indiqué, dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos. ¿Pero qué días de purificación se refiere? El capítulo 12, versículo 1 dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será impura 7 días, conforme a los días de su menstruación, será impura, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose, es decir, tojorá. De su sangre ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Es decir, cuando la aliyá número 2 trata de que cuando los días de su purificación fueren cumplidos, se refiere precisamente al tiempo de purificación que toma la mujer al momento de dar a luz. Es decir, que cuando se trata de un hijo varón, ella quedará separada por 7 días y luego purificándose por 33 días. En el caso de que cuando es niña, sería el doble, es decir, 2 semanas, 14 días, y se mantendrá purificándose de esa sangre por 66 días. Aquí no vamos a entrar en el debate del hecho de que por qué la mujer es el doble que el niño, su importancia, ni nada de eso, porque no es el objetivo de esta aliyá. La traje a colación precisamente para poder entender cuando en la aliyá número 2 dice: cuando en los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija. Hay un momento que cuando la madre da a luz su hijo, esa bendición que el padre le concedió, ya sea porque lo estuvo rogando o simplemente quizás no lo deseaba, pero al final vino ese fruto del matrimonio, que es un hijo. Todas aquellas madres que tienen esa oportunidad que el Padre le ha dado, entenderán qué significa eso. Entonces el Eterno dio instrucciones, dio Torah a Moisés para que él luego se las indicara a su pueblo para que fuesen obedientes y cumplieran sus mandamientos. Esto no significa que la mujer estaba pasando por algún tipo de pecado, porque dar a luz no es ningún tipo de pecado. Hay un tipo de contaminación ritual, pero que el Padre, como su santuario, su mishkan, su tabernáculo es tan sagrado, es tan puro, y la mujer, luego de venir de su tiempo de dar a luz, ha botado mucha sangre, y sabemos que la sangre es vida. Entonces, como hay mucha sangre derramada, hay vida perdida, el Padre lo que quiere es que la mujer pase por un periodo de purificación para que nuevamente pueda retornar a su estilo normal de vida para las cosas del Padre. Es decir, cuando, por ejemplo, cuando una persona está tratando de hacer un ejemplo, más o menos algo similar, que es que
cuando la mujer está en su periodo de menstruación o cuando da a luz un niño, ella en ese momento se mantiene, ¿cómo se le llama? No apta para realizar algunas cosas que tienen que ver con cosas sagradas. ¿Por qué? Como le indiqué, el templo de Yahweh es tan sagrado, es tan puro, que si ella se acerca en un momento estando no limpia, probablemente la presencia del Padre la va a acabar. Entonces el Padre, como sabe eso, crea procedimientos de purificación para que ella pueda nuevamente volver a su estado natural. Por ejemplo, si usted tiene una casa que tiene seguridad, ya sea porque tiene guardias de seguridad y tienen la misión de que una persona que se acerque sin haber hecho la consulta previa, usted le dio la orden de que disparase. También usted tiene perros bravos que si se acerca una persona a su propiedad lo van a atacar y probablemente lo van a matar. También usted, como es una persona tan precavida o vive en un lugar de mucha maleantería, como le decimos en Panamá, y usted cerca su propiedad, su morada, con alambre de púa, y ese alambre de púa le introduce corriente eléctrica. Usted sabe lo que tiene en su casa, pero usted invita a un familiar o a un vecino y usted hace lo que hizo el Eterno, que da instrucción, que da Torah a esos familiares y les dice: si me vas a visitar, por favor, avísame para yo poder decirle al seguridad que no dispare, para a su vez también decirle al seguridad que desactive el sistema de corriente eléctrica para que cuando tú te acerques a mi casa no mueras. De la misma manera, para que amarre los perros. Eso solamente lo sabe el dueño de la casa y yo se lo comunico a la persona que me va a visitar. Depende de usted si hace caso a mis palabras. Si usted decide no comunicarme que se va a acercar a mi casa, pues se va a tener que atener a las consecuencias. De esa misma manera el Padre hace. El Padre sabe que al dar a luz hay pérdida de sangre, hay pérdida de vida, y la mujer necesita ser separada por un tiempo, un procedimiento de purificación, para luego retornar a las labores diarias que se hacen en la Keilah. Por ejemplo, una hermana que dé a luz mantiene un momento de comunión con su hijo o con su hija, ese momento que el Padre le da para que exista esa compenetración, para que exista ese vínculo precisamente. Pero luego de ese vínculo, el Padre quiere que tú retornes nuevamente. Y para que tú retornes, no vas a retornar porque te da la gana. Él dio instrucciones para que nosotros las cumpliéramos. No puedo decir o pensar yo creo que estuve más de 66 días o tuve más de 80 días fuera de la morada del Eterno y por consiguiente no tengo que hacer el siguiente procedimiento de purificación porque ya yo considero que me rebasé del tiempo y por tanto puedo ir al espacio sagrado. Pues no. El Padre dijo cómo es su manera para nosotros poder acercarnos a Él en este momento de purificación o tohorá. Es cuando también, por ejemplo, guardando las distancias, una persona que está desempleada, digamos, y viene a la Keilah, ora en su casa, le pide al Eterno, y el Eterno pues abre los caminos y le consigue el trabajo. El Eterno quiere que tú le dediques tiempo a ese trabajo, pero también quiere que tú te sientas agradecido y vuelvas a retornar a las labores que se te fueron encomendadas en tu Keilah. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Ya vimos que hay un procedimiento de separación de 7 días en caso de niño, un procedimiento de separación de 14 días en caso de que sea niña. Luego viene un proceso de purificación de 33 días en caso de niño y de 66 días en caso de niña. Pero eso no queda allí. Hay que presentarse ante el Eterno para presentar Corbán Olá y Corbán
Jatá. Así lo ha decidido el Padre. Y si nosotros decimos ser hijo de Elohim, tenemos que circunscribirnos a su palabra y hacer lo que el Padre nos ha ordenado. El Padre quiere que luego de ese momento de comunión, de compartir con tu hijo, de ese cuidado que tú le das y ese agradecimiento, retornes nuevamente hacia su presencia. Por ejemplo, si es una hermana que está en el ministerio de alabanza, el Padre no quiere que tú te quedes en tu casa cuidando al hijo, porque si bien es cierto, el Padre te lo dio, pero el Padre quiere que ese hijo no ocupe el primer lugar en su vida. El Padre quiere que tú retornes nuevamente a su presencia, le entregues corbán, hagas ese acercamiento para con él y le digas: Padre, a pesar de que me diste lo que todo ser humano desea en esta vida terrenal, tú sigues siendo el número uno en mi vida. Yo voy a seguir sirviendo en ese ministerio, yo voy a seguir adorándote, yo te voy a presentar al futuro sacerdote del hogar que él conforme, y yo quiero que la luz tuya y la luz del Mesías esté siempre en mi casa. Si yo simplemente, la mujer, en el caso de la mujer que da luz y se queda en su casa porque yo le pedí al Eterno siempre una bendición que me la dio, y yo creo que el Eterno quiere que yo me quede en su casa, en mi casa. No, Él quiere que tú retornes. Él quiere que una vez que fuiste apartado, sea nuevamente reinserto a la vida de la Torá. Que seas, que vuelvas a tu vida de santidad. Que vuelvas a adorarlo a Él y que no haya nadie por encima de Él. Sabemos que purificar es restaurar para dejar libres de ciertas impurezas a personas o cosas. También es quitar de algo de lo que es extraño, dejándolo ser perfección y que deba ser según su calidad. Es decir, una persona que tenía una vida en comunión con el Padre y luego da a luz, necesita un procedimiento de separación, de purificación, y luego que cumple ese ciclo, retornar nuevamente hacia los brazos del Padre. Eso es lo que el Padre busca de cada uno de nosotros. Si te consiguió el trabajo, poniendo un ejemplo, no quiere que yo me quede viviendo eternamente en ese trabajo y olvidándome de las cosas que Él me ha enseñado y olvidándome que Él fue el que me consiguió ese trabajo. Él quiere que yo sea agradecido y que venga y le presente corbán y que haya ese acercamiento de agradecimiento diciéndole: Padre, eso solamente lo logré porque tú lo hiciste posible. De la misma manera, ese amor que tiene una madre para con sus hijos, tiene que demostrarle al Padre que ella va a volver a las cosas sagradas, que va a volver a sus sendas y que lo que pasó fue una bendición de la cual ella está agradecida, pero que está dispuesta a someterse a cada uno de sus procedimientos. Porque son procedimientos de Él y no procedimientos de nosotros. Nosotros los seres humanos creamos una serie de cosas quizás para ir en contra de la Torá. Yo he escuchado versiones que dicen que pareciera que la Torá fuese como una ley, que hay que actualizarla, que hay que modificarla, que hay que revocarla, que hay que anularla. Porque dice que la Torá fue ideada en ese entonces y que no se ajusta a los tiempos actuales. Pues un error, porque si lo vemos de esa manera estamos tan equivocados, porque entonces estaríamos disminuyendo la capacidad del Padre. Estamos pensando que el Padre solamente tuvo una visión en aquel momento, pero que no iba a saber lo que iba a ocurrir en este tiempo. Entonces, cuando alguien te diga a ti que las cosas que están escritas allí dejaron de ser, entonces tú tienes que ponerte en si le crees al hombre o le crees a Yahweh. Yo le creo a Yahweh. Yo estoy dispuesto a someterme a cada una de sus instrucciones. Cuando se habla de que la mujer es impura, que es separada o no es apta para algunas cosas, muchas veces pensamos que es malo y lo vemos como un tipo de pecado por el cual la mujer tiene que volver a los brazos del Padre con un corbán por arrepentimiento, pero realmente no es así. Esa gratitud que la mujer le brinda al Padre
por eso que hizo en su vida. Hay un ejemplo, la mujer puede ser, antes de dar a luz, una mujer integral, una mujer obediente que dedica su vida al Padre, pero a la vez puede ser impura. Y eso no significa que sea malo, porque el Eterno lo ha creado así. Él creó que cuando una mujer da luz está impura por cierto tiempo y tiene que purificarse, pero Él también da el remedio para poder reinsertarse a la vida como creyente. Hay un ejemplo, guardando las proporciones, que vino por fax, como dice el pastor Albert Cardona. Quizás no tiene mucha similitud, pero me vino a la mente y quiero recordarlo. Decía que la mujer puede ser una mujer integral, que es obediente, guarda mandamiento, ama al Eterno, pero está impura en un momento. Eso no significa que ella esté en pecado. Eso lo comparamos, guardando las proporciones, como dije, de cuando hablamos del tema de la honestidad versus la integridad. Allí sí hay una diferencia. ¿Por qué? Dice que había una vez un señor que estaba en un hotel con una mujer y compraron una pizza. Cuando la mujer fue a abrir la caja, en vez de encontrar la pizza, lo que encontró fue $1,800. Ella se puso contenta y dijo que, bueno, mira, gastamos $17 en una pizza y nos vino fue 1,800. Vamos a quedarnos con ella. Y el hombre dice, no, eso no es de nosotros, vamos a entregarla. La mujer estaba molesta, el hombre fue con ella, fueron al restaurante, le dijeron al señor que el muchacho, que el repartidor se equivocó y entregó $1,800 en la caja en vez de la pizza. Ellos se pusieron contentos, dijeron que estaban pensando precisamente en ese suceso y que a lo mejor no existía una persona honrada que devolviese ese dinero. En vista de que encontraron a esa persona que sí hizo entrega del dinero, ellos dicen, bueno, vamos a hacerte una especie de homenaje, vamos a divulgar esto para que las personas vean que no todo el mundo tiene un corazón perverso. Y el hombre dice, no, realmente no me interesa ningún tipo de galardón, simplemente quiero entregar el dinero y ya, me retiro. El hombre, el encargado del establecimiento, insistía, no, esto hay que hacerlo público porque para que las personas aprendan de esto, etcétera. Y él dijo, no estoy interesado. Seguía insistiendo el hombre y le decía, bueno, hagamos algo, deme sus datos personales y yo lo divulgo sin presencia suya. Cuando él lo llama le dice, no estoy interesado en ese anuncio porque si bien es cierto, hice la entrega del dinero, sin embargo, cuando usted publique eso, mi esposa se va a dar cuenta que yo estuve en un hotel con una persona distinta a ella. El hombre es honesto hasta cierto punto, pero no es íntegro. Porque la honestidad es lo que yo quiero reflejarle a las personas, mas la integridad es lo que el Padre ve de mí. La integridad es lo que yo hago cuando nadie me está viendo. Entonces, por eso decía que la honestidad ahí está un poco, porque la integridad va de la mano de la honestidad. Entonces, trasladando ese ejemplo al tema de la Parashat Ría, que dije que había alguna similitud, no en todo, era para ilustrar esto en que se puede ser honesto, se puede ser integral, se puede ser obediente al Padre, pero en algún momento en nuestras vidas podemos ser impuros también. Yo sé que los que estamos aquí nos esforzamos en cumplir la Torá. Yo sé que los que estamos aquí en algún momento hicimos arrepentimiento y tratamos de seguir la senda del Padre. Pero siempre pasan cosas en nuestras vidas que nos hacen impuros. Nos hacen impuros, ya sea por la alimentación, ya sea por lo que veo, ya sea por lo que hago, ya sea por lo que pienso. El Padre pone procedimiento de purificación en cada uno. Yo estoy pasando por un procedimiento de purificación, pero de manera alimentaria, por cosas que quizás en algún momento, quizás no, que comí cuando no conocía la Torá y que comí estudiando Torá, pero que desconocía. Y que van saliendo algunas circunstancias, no graves, estamos bien, gracias al Padre. Se tomaron las previsiones a tiempo y el Padre está purificando a cada uno. Y eso realmente le damos las gracias. Al final, lo que el Padre quiere es que
tú te vuelvas a acercar. Por eso que Él te pide un corbán olá, que es esa ofrenda quemada en su totalidad, holocausto, para mostrar su entrega total y gratitud al Padre. Un corbán es un acercamiento. El Padre quiere que tú te acerques, que tú vuelvas a retornar a sus brazos y decirle: Padre, nadie estará por encima de ti. La palabra corbán en el alefato hebreo se escribe con la letra Kof, la letra Resh, la letra Bet y la letra Nun. La letra Kof tiene un valor numérico de 100, la letra Resh un valor de 200, la letra Bet de 2 y la letra Nun de 50. Cuando hacemos esa sumatoria nos da 352. Y cuando aplicamos el método de reducción, 3 más 5 más 2, nos da como resultado el 10. ¿Y el 10 qué nos enseña? Torá. El 10 nos enseña que somos la casa de Israel. El 10 nos enseña las instrucciones que el Padre nos da en nuestras vidas y que Él quiere que nosotros obedezcamos. Y el corbán olá se escribe con la letra Ayin, que es 70, la letra Lamed, que es 30, y la letra Hei. Cuando buscamos cada definición de uno, vemos que la letra Ayin significa observa, la letra Lamed significa avanza, y la letra Hei, si bien es M aquí, tiene un valor numérico de 5. Cuando unimos el corbán olá, que es el acercamiento que el Padre nos está diciendo o que nos está mostrando en su Torá, a pesar de cualquier transgresión o por cualquier contaminación de carácter ritual, Él quiere que nosotros volvamos a acercarnos a Él. La palabra corbán, si separamos las dos primeras letras, que es la letra Kof y la letra Resh, nos da como resultado la palabra llamar. Y cuando unimos la palabra Bet y la letra Nun, nos da la palabra hijo, ven. Ya vimos que olá significa observa, avanza en Torá. El Padre, cuando hace el procedimiento de purificación, luego de la separación, quiere que nosotros nos acerquemos nuevamente a su presencia. Y nos está diciendo en su palabra: llama al Hijo para que observe, avance en el estudio de la Torá y así pueda obtener un acercamiento o una elevación hacia mí. Y eso es lo que el Padre quiere siempre, que cada vez que nosotros nos sintamos impuros, pasemos por un procedimiento o un ritual de purificación y que al final presentemos corbán, presentemos ofrenda para Él, no necesariamente a su templo, sino que esa ofrenda puede ser de manera espiritual hacia cada uno de nuestros hermanos. Es decir, el Padre quiere acercamiento hacia Él, pero que también te reconcilies con tu hermano si hubo algún tipo de desobediencia. Dice que el corbán hatat es por el pecado, porque dicen los sabios, pues, que en el momento del parto, muchas veces las personas, las mujeres, dicen cosas que no quieren decir. Maldito, me dijiste que... Yo he escuchado eso, hermana. Yo he escuchado eso. Yo he escuchado que dicen: más nunca doy a luz. Eso me pasó a mí con la primera vez que tomé licor. Más nunca bebo, dice. Porque miraba hacia el techo y me daba vuelta y me paré que para agarrarlo así, por no hacerle caso a mi padre. Mi padre me dijo: no bebas, y me hice loco. Entonces muchas veces se dicen cosas que no se quieren decir y por eso se necesita el corbán hatat para volver a acercarnos hacia la presencia de nuestros padres. Si cada día nosotros, con cada acción que nosotros sabemos que no está bien hecha, si cada día por cada cosa que hacemos contrario a la Torá, ya sea de pensamiento o de acción, nosotros le diéramos las gracias a Dios por ese rescate que nos ha hecho, la comunión con el Padre fuese más fuerte. Fuese casi panín a panín como la tuvo Moisés. Pero ¿qué pasa? Que dejamos acumular una serie de impurezas, dejamos acumular una serie de transgresiones y al final entonces cuando queremos pagar la deuda se nos hace complicado. Debemos irla pagando poco a poco
para que el Padre vaya olvidando cada transgresión y poder seguir avanzando hacia la presencia de Él, que es lo que Él quiere. El Padre es tan maravilloso, el Padre siempre quiere que nosotros estemos con Él. Si el Padre no nos quisiera aquí, Él no nos hubiera dado sus instrucciones, no nos hubiera dado su Torá y defiéndete y haz lo que tú quieres, improvisa. Imagínate cómo te vas a acercar hacia mí. Pero Él nos da los mandamientos, nos da esas instrucciones y depende de cada uno de nosotros si le queremos obedecer o no le queremos obedecer. Están allí, siempre han estado allí. Pero no es para que los leamos así de manera rápida, es para que nos centremos y reflexionemos sobre cada una de las palabras. Cuando nosotros estamos en esa comunión con Él, nos desprendemos de todo lo natural y empezamos a entrar en un espacio sobrenatural porque estamos con el Padre. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. No es importante para el Padre. El Padre en su misericordia hace lo contrario de lo que hace el mundo. El mundo quizás ofrece lo mejor para el que más tiene y excluye al menos pudiente. Pero el Padre no solamente presta el acercamiento para el que tiene, sino para el que no tiene. Por eso que Él dice que en principio tiene que ser un cordero y el que no tiene podrá presentar 2 tórtolas o 2 palominos. Yo me imagino que por muy pobre que la persona fuese, tenía la capacidad para por lo menos 2 palominos. Imagino que los agarraba por ahí mal parados, le echaba maíz, no sé, y los agarraba. Quizás no le costaba, pero Él pensó siempre en nosotros. No es importante para el Eterno que una persona esté en condiciones de ofrecer un corbán costoso o barato. Lo que Él desea es que la persona lo traiga por amor a Él y no en busca de honores. Es como cuando ofrendamos. El Padre no ve la cantidad que nosotros ofrendamos. El Padre ve tu corazón, la disposición que tú hiciste, lo que tú te desprendiste de lo poco que tenías para agradarle a Él. Y no pensar en la bendición que voy a obtener. Es decir, yo tengo 50 balboas, voy a ofrecer 50 porque yo sé que el Padre me lo va a multiplicar. No, ese no es el propósito. El propósito es acercarme al Padre en la forma que Él quiere y hacerlo de corazón. Eso es lo que busca el Padre. Este procedimiento de purificación también lo vimos en Yeshua, en Lucas 2, 22 al 24. Los invito a que lean ese pasaje para que sepan, sé que saben de qué se trata cuando hizo la presentación en el templo. En la Parashá Metzorá, el que tiene Sará o el que tiene lepra, dice la porción, y degollará el cordero en el lugar donde se degüelle el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así como también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del loc de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Yahweh, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Yahweh. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia o de su impureza. Y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y lo ofrecerá sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Esto es complicado. Cuando lo leí de 1000 maneras, yo pensaba que se estaba como cocinando ahí. Se habla de aceite, se habla de harina, se habla de sangre. En la aliyá número 1 se habla de agua, que si hay que raparse la barba,
que hay que sí raparse la cabeza, pero al final es un procedimiento también de purificación. Hay un procedimiento en donde eres alejado del tabernáculo, hay un procedimiento donde se te hace cerca en las afueras del tabernáculo y un procedimiento que termina dentro del tabernáculo. Hay que cumplirlos todos porque el Padre así lo ha dispuesto. El que tiene lepra, el que tiene sará. Sabemos que el sará que se refiere a las escrituras no es lo que conocemos hoy en día, sino que es una enfermedad de carácter espiritual que es provocada por el Eterno y solamente es sanada por el Eterno. Por más que tú fueses a algún médico, por mucho que se la supiera, ese médico no te iba a sanar porque es de carácter espiritual. Es esa transgresión que hiciste y que se te manifiesta en la piel de diferentes formas, dependiendo del grado del pecado, para que tú fueses separado del pueblo de Israel, para que te separases de la presencia del Padre y para que en esa soledad reflexionaras por lo que hiciste. Mejor que ese sará de ese entonces no existe en este momento, porque imagínense, yo creo que yo no pudiera entrar, estuviera allá afuera. Y ese procedimiento de purificación, wow, iba a ser en grado superlativo. Porque siempre somos pecadores. Siempre de alguna u otra forma estamos haciendo algo, nos molesta algo, hablamos mal del hermano, nos llegan con un chisme y sin siquiera saber la verdad lo voy reproduciendo. Y lo más triste es que tengo al hermano a mi lado y le estoy hablando y le estoy sacando información para luego seguir expandiéndola y más peor aún cuando es dentro de los miembros de la iglesia. Eso tiene que ser algo. Yo siempre he dicho, y hay una compañera que me corrige y que me dice, ¿por qué tú dices siempre, y eso que es cristiano? Yo digo, y eso que es cristiano, porque si bien es cierto, cristiano o no cristiano somos pecadores. Pero hay una diferencia. Yo siempre he dicho, como no cristiano, yo quizás puedo tomar venganza. Quizás. Pasó en algún momento. Yo era así. Pero como cristiano, se me hace imposible maquinar una acción en contra de mi hermano. Porque ya conocí la palabra. O sea, se supone que cuando tú haces el salto, cuando tú haces el brinco, tú estás en otro nivel espiritual. Tú pasaste por un proceso que el Eterno te colocó sin tú buscarlo y que ahora te hace diferente del resto. Siempre manteniendo las proporciones, porque el hecho de que sea cristiano no significa que no voy a tener un pensamiento malo, no significa que en algún momento me moleste. Yo en estos días le estuve compartiendo a la hermana Joyce que hay momentos en que yo cojo rabia en el trabajo. Si me están viendo aquí, ya tengo una sanción el lunes. E incluso lo comparto con el hermano Pablo, lo he compartido con mi pastor, lo he compartido recientemente con la doctora Paola Rey. Y ella me decía, no te detengas, es decir, tú eres un ser humano. Tú estás compuesto bioquímicamente de componentes que si tú te tragas eso, al final te va a hacer daño y quizás producto de las cosas que tienes hoy en día puede ser consecuencia de eso. Pero lo que hace un cristiano, que lo hace distinto de otra persona, es que recapacita, que se arrepiente, que pide perdón y que se acerca al Padre. Exacto, no me quedo con ese pensamiento de que me hizo esto. En el momento quizás estás molesto, pero no te pones a reflexionar, me voy a acostar pensando en qué voy a hacer mañana porque él me la va a pagar y él va a entender que quién soy yo y le voy a hacer esto. No. Y esa es la diferencia que yo siempre le explicaba a mi compañera, que me decía, no entiendo porque todos somos pecadores, sí, pero hay misericordia en el que es creyente. Y esa es parte de la diferencia. Entonces, esa lepra espiritual que existía te manchaba físicamente, tenías que ser apartado, luego pasar por un tiempo de procedimiento, de rituales, son como 3 rituales distintos, para luego entonces pasar al último,
en presencia del sacerdote, practicada por el sacerdote, pero ante los ojos de Yahweh, porque Yahweh al final es el que te restituye. Esta sección del Mesorá comienza a describir el proceso a través del cual el Mesorá recuperado es purificado por el Cohen con un procedimiento especial que incluye 2 palomas, incluye agua de un manantial, incluye una vasija de barro, un pedazo de madera de cedro, incluye grana, incluye hisopo, también involucra lavar su vestido, raer el pelo, barbas, cejas, lavarse con agua, flor de harina, log de aceite, un cordero, entre otros. En diferentes episodios. Todo esto involucra el procedimiento de purificación. Luego de ese primer procedimiento se declarará limpio, tajer, sano, no adulterado. Luego el sacerdote lo purifica, presenta delante de Yahweh al que ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice la Torá que y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Yahweh. ¿Qué significa todo esto? Todos estos procedimientos. Que la reinserción del Mesorá se tiene que hacer de esa manera, pasar por una serie de pasos que el Eterno ha estatuido para poder ser declarado Torah o limpio y para permitir nuevamente el regreso al templo y ofrecer cualquier tipo de ofrenda. Es el procedimiento que tenemos que pasar y muchas veces en nuestras vidas nosotros simplemente transgredimos y retornamos como si nada hubiese pasado. Llegamos aquí, incluso le hicimos una afectación a nuestro hermano, nos sentamos al lado, no le pedimos disculpas, no le decimos cuánto lo siento y vuelvo y transgredo sin hacer algún tipo de procedimiento. Y lo que el Padre busca en nosotros es ese arrepentimiento. Más que los corbanot, Él lo que busca es misericordia. El Metzorá tenía que ofrecer 2 carneros y una oveja, es decir, tenía que ofrecer 3 corbanot. Olá, holocausto, hatat, expiatorio, y un ashán, que era el corbán por la iniquidad, que es por ejemplo cuando una persona robaba algún instrumento o hurtaba y tenía que hacer la restitución. Pero específicamente en la aliyá número 2 dice que se sacrifica el hasham y el sacerdote pone la sangre del animal en el óvulo de la oreja derecha del Metzorá, en el dedo, yo le llamo gordo, pero tiene un nombre, pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará un log de aceite y lo echará sobre la palma de la mano izquierda y mojará su dedo con el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Yahweh. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará al sacerdote expiación delante de Yahweh. Aquí podemos ver un paralelismo que hay en Levítico 8 sobre la consagración de los hijos de Aarón, solo que a la inversa. Acá en el Metzorá es la sangre del hashán en el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar de la mano derecha y el pie. Y luego viene el aceite. En la consagración de los hijos de Aarón y Aarón es casi similar, solo que empieza con aceite y termina con sangre. ¿Qué nos quiere enseñar esta porción de la Torá? Ya que vimos que si log de aceite, que si sangre, que si agua, que si rapar, que si mikveh, etc. Esta porción nos quiere enseñar que hay que hacer restitución, que hay que hacer teshuvá para volver a colocarnos en el camino correcto. Y para esto se pasa por un proceso de purificación, primero confesando la culpa y luego hacer tevilá.
Muchos de los hermanos que estamos aquí hemos hecho techubá, hemos hecho arrepentimiento, hemos sido sumergidos en las profundidades sobre todo, de las aguas del río de Pacora. ¡Oh! Muchas veces, yo desde el 2021, muchas veces, muchos hermanos aquí, el hermano Juan y su esposa creo que comentó que fue la primera vez. El hermano Henry me parece que también dijo que primera vez. No, me equivoqué entonces. El hermano Juan. Usted. Exacto, o sea, hemos sido pasados por las aguas. Pero tenemos que entender que cuando somos sumergidos por esa agua, eso no significa que nosotros vamos a salir limpios. El agua va a seguir siendo agua. Y si nosotros hacemos esa inmersión con el pensamiento de que voy a cumplir simplemente un ritual y voy a quedar con los pensamientos malévolos, voy a seguir con la lachón jará, voy a seguir transgrediendo, voy a seguir manipulando las escrituras, esa agua no te va a purificar. Vas a seguir saliendo con el mismo pensamiento, vas a seguir saliendo con las mismas manchas y el Eterno, que todo lo ve, es el que te va al final juzgar. Ya pasamos recientemente por un tevilá, ya pasamos recientemente por techubá. Pronto, el 1 de junio, ya fue anunciado también que vamos a pasar por otro tevilá para la fiesta que sigue, que es la fiesta de las semanas o Shavuot. Posteriormente creo que pasaremos por las aguas nuevamente para las fiestas de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Aprovechemos ese momento espiritual, pero para hacerlo de corazón, para que no quede solamente de manera metafórica, convencido de que cuando me sumerjo a esas aguas es para pasar por un procedimiento de purificación, para pasar por un procedimiento en donde vine contaminado del mundo, muchas veces sin querer y otras veces porque así lo quise, pero me siento arrepentido, hago arrepentimiento, me le acerco al hermano y mentalmente me purifico. Si yo no tengo eso en mi mente, en mi corazón y en mi conciencia, lo reitero, va a ser simplemente agua y no va a pasar absolutamente nada. Tenemos que sumergirnos para que esas manchas de lepra que están en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes salgan radicalmente. Y aprovechemos este momento espiritual porque el Eterno lo quiere para allá y no que esperemos mucho tiempo para hacer esa restitución. El Eterno quiere que nos mantengamos limpios ante Él y que seamos serios en nuestras promesas y en nuestros votos, porque si no puede ser demasiado tarde. Muchas veces me pasaba a mí, yo decía cosas raras de niño, que todo el mundo, tú quieres ser tal cosa, yo decía, yo quiero conocer a Dios. Pero yo no sabía qué era conocer a Dios en ese entonces. Pero una vez que se te da la oportunidad, yo decía, voy a seguir pecando. Y cuando ya mi cuerpo no dé más, entonces yo le voy a dedicar tiempo a Él. Pero ¿quién soy yo para decidir ese momento? Porque si yo no me arrepiento, si yo no hago ese techubá y yo salgo aquí, ni Dios lo quiera, y me estrello, entonces mi oportunidad la perdí. El Eterno todos los días nos da esa oportunidad de sumergirnos a las aguas y sacarnos esas manchas. Pero nosotros somos los que le damos larga al asunto. Luego cuando venga la condena o el juicio, para bien o para mal, no podemos decir que el Padre no nos dio la oportunidad. Siempre nos las dio. Siempre estuvo allí. Pero fui yo quien decidiera apartarme de ese camino. Cuando en la segunda liyá te habla del loc de aceite en el óvulo, de la oreja derecha, del dedo pulgar derecho, de la mano derecha y del pie y de la sangre, tengámoslo en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando nos sumergimos en las profundidades de las aguas. Pensemos que salimos manchados con eso y es esa mancha espiritual que nos acerca a la presencia del Padre. Pensemos que fuimos ungidos con esa sangre por ese sacrificio de Hasham para volver a la presencia del Padre.
y que eso sea un distintivo en nuestras vidas. Metafóricamente, tengo esa sangre, tengo ese aceite y eso me tiene que hacer diferente a los otros. No puedo seguir volviendo a ser la misma persona que fui antes. Esa mancha todavía la tengo, pero para bien. Ya no es metzorá, y es una mancha de unción que me conecta con la presencia del Padre. Me identifico con aceite, me identifico con sangre, y eso me debe hacer recordar que somos especiales para el Padre. Que existe un pacto, que hicimos un pacto y que debemos de obedecer. Porque el Padre quiere misericordia y no sacrificio. Estas dos aliyah las podemos conectar porque en ambas hay un procedimiento, hay un ritual de purificación, hay un ritual de separación, hay un ritual en donde se presenta ante el Cohen y una vez ante la presencia del Padre, hay un momento en donde tú sientes ese agradecimiento y presentas korbanot para el Padre, para decirle, heme aquí Señor, regresé a tus brazos, estoy arrepentido de tal cosa, me estoy agradecido por lo que tú has hecho en mi vida. Nuevamente me pongo las botas, me pongo el uniforme de soldado y vamos nuevamente ante tu presencia, porque yo sé que tú eres el que estará delante de nosotros como poderoso gigante. Hay oportunidad también para los de bajos recursos. Lo vemos en la aliyah número 2 de la Parashá Tazria y también lo vemos en la aliyah número 2 de la Parashá Metzorá. Por lo general se identifica que se trata, pues cuando uno hace las diferentes investigaciones, que el pecado mayoritario que se ve en la Parashá Tazria o en la Parashá Metzorá es el pecado de la lachón hará o hablar mal de mi prójimo que tanto daño hace. Y tenemos que hacer el esfuerzo para que eso sacarlo de nuestras vidas, porque se ha vuelto una costumbre que forma parte de nuestras vidas. Es fácil hoy en día juzgar a un hermano sin siquiera saber lo que está pasando. Es fácil, es como quien toma agua, se hacen comentarios que este hizo, que este y lo otro, que pasó esto, que pensé esto, pero no te le has acercado a ese hermano para ver si está pasando por un procedimiento o por algo malo que le está causando algún tipo de aflicción y por eso él se mantiene un poco separado. Y el Padre lo que quiere es que nosotros, así como hablamos mal, hagamos restitución y hagamos lo contrario. El pecado del habla y cómo ser purificado. El leproso, aquel que hablaba mal y dañaba a otros con sus palabras, debía ser enviado fuera del campamento para que entrara en meditación, entendiera que lo que él estaba haciendo no estaba haciendo bien ante los ojos del Eterno y que tenía que pasar por un procedimiento creado por el mismo Padre para volver a su senda y para volver a ese acercamiento, a ese llamado que Él nos hace desde el momento de nuestra concepción hasta el momento en que demos nuestro último suspiro. Eso es lo que busca el Padre, que nosotros hagamos ese arrepentimiento, pero que ese arrepentimiento sea genuino, no el arrepentimiento porque quiero que el pastor vea que yo estoy arrepentido o porque quiero que un hermano o una hermana me vea, wow, el hermano Diego está pidiendo disculpas, está pidiendo perdón, pero mi corazón dice otra cosa. ¿A quién le queremos obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Porque yo puedo decir de palabra, hermano, estoy arrepentido, perdona mi transgresión, pero por dentro estoy diciendo, eso lo dije nada más para salir del apuro. Pero el Eterno es el que nos está viendo y es el que al final toma las decisiones. La decisión no la va a tomar un ser humano, no la va a tomar el presidente, no la va a tomar el Senado, no la va a tomar la Cámara de Diputados, nada, lo va a tomar solamente Yud Hei Bajei. Y esa es la opinión que a mí me debe de servir, porque Él es el que lo hace todo y a Él es el que le debemos dar toda la gracia. El leproso se sumergía en agua, se afeitaba todo el vello corporal, pasaba por una serie de ritual y luego vendría nuevamente a la vida espiritual. Aquí encontramos el concepto de lo que es nacer de nuevo. Pero a veces nacemos de nuevo a cada rato. Yo nazco de nuevo cada ratito. Me voy a ahogar un día de tanto meterme al agua. Debemos ser serios, hermanos y hermanas. Debemos hacer las cosas con corazón y agradar siempre al Padre. Recordemos las palabras de nuestro Mesías que nos dijo en Mateo 12, 36 al 37.
Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cada palabra vacía que han dicho, porque por sus palabras serán absueltos y por sus palabras serán condenados. Ante esto tenemos que temblar. Estas dos porciones es una invitación del Padre para que nos purifiquemos, para que retornemos a la obediencia, que nos limpiemos para poder ver su gloria. Ya que sin santidad nadie, pero nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. El que quiera acercarse a nosotros, pero no nos exige un protocolo, Él quiere acercarse a cada uno de nosotros. Él quiere acercarse a ti, quiere acercarse a ti, a tu familia, a mí. Pero Él nos exige un protocolo. ¿Por qué? Él lo ha decidido así, yo tengo que obedecer. Son sus instrucciones y debemos obedecer. Y solo con obediencia a su manera y no a la mía, ni a la tuya, podremos alcanzar ver su rostro. Él no quiere que asistamos a la Keilah o a su presencia manchados. Él quiere que respetemos su santidad en todo momento y que se mantenga en nuestras vidas para siempre. Él no quiere hipócritas en su templo, no quiere doble conducta, no quiere doble moral, sino integridad. Recordemos que Él lo ve todo y lo sabe todo. Decimos que somos Ejad, pues demostremos que somos Ejad. El Ejad no es un cronómetro que yo programo cuando quiero. Es algo que debe permanecer en mi vida para siempre, sin diferencia. Algunas veces nos saldrán manchas, pero no deben de permanecer por mucho tiempo, sino sanadas. Debemos sumergirlas en las aguas, pero con la convicción de salir con un verdadero cambio y ojalá que más nunca vuelvan a salir en nuestras vidas. Pide perdón a tu hermano o a tu hermana. Pide perdón al Eterno y trae una ofrenda para pactar, pero recuerda, si el perdón no es un perdón verdadero, no vale de nada. Debemos reemplazar el mal discurso en contra de mi prójimo por el buen discurso, así como existe la Lashon Hara, existe la Lashon Hatov. Tenemos que elevarnos para poder estar en la presencia del Eterno. El Eterno no quiere verte que estés ahí en un lugar hablando mal de todo el mundo, de tu prójimo. Él quiere que te purifiques. Ya has pasado muchas veces por las aguas y quizás te falte traer tu ofrenda para reconciliarte con el Eterno. Muchas veces hemos pasado por aguas. Y quizás nuestra vida no ha cambiado porque nos metemos con el pensamiento de que simplemente es un procedimiento a la vista de los demás, pero voy a seguir con mi conducta. Y a lo mejor en mi vida pasan cosas porque yo dije, pero yo pasé por ese procedimiento de purificación, pero aún me mantengo sucio. Quizás te falta algo. Y es ese corbán hacia el Padre, que puede ser con una ofrenda o que puede ser pidiéndole perdón a tu prójimo. Quizás las cosas no se te den porque tu procedimiento está incompleto y el Padre te da las instrucciones para que lo completes. ¿De qué te vale fingir que todo está bien si por dentro estás vacío? El tiempo corre, la muerte no avisa y Yeshua viene y viene pronto. No se trata de religión, se trata de relación. Se trata de vida o muerte, de verdad o mentira. Y tú, solamente tú eliges de qué parte quieres estar. Yahweh no está jugando. Él te ama con locura, a ti y a mí y a todos nosotros. Pero Él tiene sus métodos. Él no va a obligarte, Él te va a extender su mano y tú decides si la tomas o no la tomas. La pregunta aquí es, ¿vas a seguir transgrediendo? ¿Vas a seguir dándole la espalda al Padre? ¿O vas a someterte a sus procedimientos? Hoy es el día, el Padre quiere que hoy sea el día, que hoy sea el momento de arrepentirte, de hacer reconciliación con Él, con tu hermano, que sigas sus instrucciones, que sigas tu procedimiento de purificación y que vuelvas a ser limpio para volver a la presencia de Él. Recordemos que no debemos limpiar nuestra conciencia, debemos limpiar nuestro corazón. Debemos limpiar nuestros pecados, porque Elohim no trabaja con conciencia, trabaja con tu corazón. Sigues siendo el mismo hombre o la misma mujer si solo ministras tu conciencia y no tu corazón. En Primera de Pedro, verso 3, del 3 al 4, ya estoy acabando, dice: vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos,
de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Yud-Hei Vah-Hei. Él no quiere ver tu vestimenta, Él quiere ver tu corazón. La vestimenta pasa, pero el corazón es el que al final el Padre va a escudriñar. Tú puedes verte limpio, pero el Señor es el que al final decide a través de sus procesos, y no omitas nada, sigue, escucha la voz del Padre y sométete a sus instrucciones. El Padre nos da su Torá, como indiqué al principio, para el procedimiento de purificación. El Padre nos dice cómo debemos hacer para retornar a sus brazos, para poder presentar ese corbán de olor fragante delante de Él y para poder elevarnos hacia su presencia. Y para eso nos entregó su Torá. Siempre que tenemos la oportunidad de leer la Torá, nos damos cuenta de las maravillas que podemos encontrar allí. Esto lo encontré, un pensamiento que me llamó la atención y lo traje para leerlo textualmente, que dice: la Torá es luz. Nuestros sabios describen nuestro camino por la vida como el de un hombre que camina de noche y que tiene miedo del camino. Que camina de noche y tiene miedo del camino por la oscuridad. Tiene miedo de las espinas, tiene miedo de tropezar y caer, así como de los animales salvajes o de los ladrones. Pero la Torá se asemeja a una luz que logra atravesar la oscuridad de la noche. Al principio la luz ahuyenta a los animales salvajes, a los cuales les teníamos miedo, pero también ilumina el camino y nos protege de lesiones y de caídas. Cuando llegamos a una encrucijada y no sabemos la dirección correcta, la Torá nos muestra el camino que debemos de tomar. Dejemos los éxitos personales, dejémonos de enfocarnos en cosas superficiales y enfoquémonos más en la obediencia y en lo espiritual. Muchas veces, sí, porque voy a leer la Torá porque me ha dicho que el que lee Torá es próspero. No te preocupes por eso. Preocúpate por tener una vida en santidad y en comunión con el Padre. Lo demás viene por añadidura. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Los mandamientos son como velas privadas y la Torá como una luz brillante. Quien guarda y vive según los mandamientos de la Torá es como un hombre que sostiene una vela que ilumina su entorno. Los vecinos que quieren acercarse a esa luz lo harán. Esa es la importancia de nuestra vida de fe y de difundir la luz. Yeshua, quien es la luz, nuestra luz, y a través de nuestra fe en Yeshua podemos saber qué camino tomar. No estamos perdidos, hermanos y hermanas. Solo debemos recordar que Yeshua es nuestra guía y es el que nos hace brillar la luz en todos los aspectos de nuestras vidas. A veces la gente nos mira a nosotros, discípulos del Padre, como leprosos. Yo sé que a muchos les ha pasado cuando empezamos a utilizar Zips y yo. Mira que este se cree judío, que mira a este loco con ese talit, que mira a este celebrando fiestas, y nos ven como leprosos. Pero el Padre nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de mostrarle al mundo que somos hijos de Él. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo su palabra, actuando distinto a lo que ellos piensan, y con esa actitud de nosotros hacia ellos, la luz de la Torá se reflejará en la vida de ellos. Y entonces nos van a reinsertar a su mundo, entendiendo que no estábamos manchados, sino que estábamos ungidos de ese aceite espiritual que el Padre nos puso a cada uno de nosotros. Muchas personas quieren ponernos en cuarentena y apartarnos, pero tenemos que seguir el camino de la Torá. ¿Cómo? Con obediencia. No solamente predicarlo, sino aplicarlo. Aquí hemos tenido la dicha de practicar las fiestas, celebrarlas. Hemos tenido la dicha de aplicar los procedimientos de purificación con nuestro hermano Iván, su esposa y su hija Abigail. El procedimiento de los 80 días, hemos recientemente con nuestro hermano Alex Murillo, con su hija y su esposa, los 40 días, y es grandioso cuando las cosas del Eterno, el Eterno nos hace parte. Así que el Eterno quiere decirnos hoy que
Independientemente de las cosas que sucedan, siempre hay un momento para pedir perdón y para seguir sus pasos. Él no quiere que tú vayas al arrepentimiento hacia Él. Por eso hizo un procedimiento de separación, un procedimiento de purificación y luego al final de corbanot hacia Él. ¿Qué hacíamos mal? Que íbamos directo hacia Él, pero olvidamos a nuestro hermano. Él no quiere, el procedimiento es doble. El procedimiento es primero donde tu hermano y luego donde el Padre. Tú no vas a un banco a pedir un paz y salvo si todavía mantienes una deuda. Tú pagas la deuda y luego pides el paz y salvo. Así que esta fue la palabra que el Padre puso en mi corazón. Espero que sea de bendición. Shabbat Shalom.